Leonardo Buñac es economista, calificador de riesgo bancario, creador de Commerce Rating Systems para bancos en América Latina. Está en Venezuela y por supuesto con él vamos a hablar de la situación del coronavirus y la situación económica y política que eso implica, agregado a lo que ya teníamos y sabíamos del país. ¿Cómo está Dani Salzman? Los saluda desde Radio High. Buenos días, un placer a todos tus radioescuchas. Bien, bueno, Venezuela venía complicada, está complicada desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político y apareció el coronavirus. ¿Cuánto o cómo está afectando? Bueno, mira, rápidamente, la economía venezolana al cierre de diciembre de 2019, como tú bien lo acabas de explicar, venía complicada, ya acumulaba 24 trimestres consecutivos de contracción en su nivel de actividad económica. Para que tengas idea, hoy la economía venezolana al cierre de diciembre son unos 89.000 millones de dólares en términos de PIB, de Producto Interno Bruto. Eso era 350.000 millones de dólares hace 6 años atrás. Hoy la economía venezolana es más pequeña que la República Dominicana, es más pequeña que la República de Guatemala, es más pequeña que la República del Ecuador, y la estoy comparando con economías relativamente pequeñas de América Latina. No me atrevería a compararla con Argentina, ni Colombia, ni Perú, mucho menos México y Brasil. En consecuencia, Venezuela ha venido sufriendo lo que se llama una suerte de raquitismo económico, de raquitismo financiero, donde el mercado de bienes y servicios se ha reducido a mínimo. Hablamos de casi 67 puntos de caída consecutiva en el PIB en los últimos 6 años, con una contracción puntual de 35% en el año 2019, y todo esto en medio de un ciclo hiperinflacionario que vive Venezuela. Así recibió la economía venezolana a COVID-19 en la primera parte del año 2020. Ahora, ¿cuál es el gran tema? Argentina también lo está viviendo, América Latina completa lo está viviendo, las perspectivas económicas regionales son negativas para este año. Todo cambió en diciembre del año pasado, cuando esperábamos un crecimiento moderado de América Latina, un crecimiento cerca de 1,6%, eso se perdió. América Latina cae casi 4 puntos y medio, 5 puntos este año, y por supuesto todas las economías latinoamericanas van a verse muy afectadas. El gran tema es que el tema COVID lo podemos dividir en 3 etapas, como en Argentina está ocurriendo, donde tenemos una etapa de confinamiento, de cuarentena, de aislamiento social. Luego una segunda etapa donde ya viene la apertura, el Open, ¿verdad? A partir de junio de este año, la llamamos etapa de estabilización. Y más adelante, ya hacia el invierno y hacia la primavera del año 2021, una etapa teórica, cuidado, teórica, siempre y cuando no reaparezca COVID-19 con unos impactos importantes, una etapa de recuperación, ya de cierto crecimiento, digamos, de brinco estadístico, con crecimiento positivo para el año 2021. Esto no va a pasar en todos los sectores económicos. Esto no va a pasar para todos por igual, pero habrá sectores más dinámicos que otros. Pero la economía en líneas generales se espera que se recupere a partir del año 2021. ¿Qué pasa? Sí. Quería comentar rápidamente que en la etapa de cuarentena es obvio que la medida que tú quieras aplanar más la curva de contagio, que se aplane la curva sanitaria y no se pueda de alguna manera superar el umbral, ¿verdad?, del sistema de salud, para que no colapse como consecuencia de casos infectados de COVID. En esa medida tú tendrás que cerrar más la economía, y en esa medida cerrarán las empresas. Como tú bien sabes, las empresas no van a producir, no van a vender, no van a cobrar, no van a honrar sus obligaciones contractuales con los proveedores y con los propios bancos, y en esa medida la economía se contrae más. Pero en esa misma medida el gobierno deberá gozar de cierta holgura económica, capacidad fiscal, para poder formularse políticas anticíclicas con que atenúa los impactos de la recesión económica. Eso es válido para las economías desarrolladas, eso es válido para las economías subdesarrolladas, pero lamentablemente Venezuela está en la cola, al final de la cola de esa lista de países con esa holgura económica, porque Venezuela no tiene acceso, como tú bien sabes, a los mercados financieros internacionales, no tiene acceso al préstamo de los organismos multilaterales como lo tiene Argentina, no tiene acceso a los mercados de capitales internacionales. Venezuela tiene una suerte de autarquía, de economía cerrada, muy aislada financiera y políticamente, y eso complica mucho más la situación en Venezuela. De ahí que hoy en Venezuela podemos estar pasando de una crisis humanitaria a una verdadera catástrofe humanitaria, porque el gobierno no cuenta con los recursos
con la cura económica para poder atenuar los impactos de la crisis en la medida en que su única fuente de ingresos, que es el petróleo, en este momento está en zona cero, y la producción de crudo, que estaba en 3,5 millones de barriles hace 20 años atrás, hoy está en apenas 622,000 barriles diarios. Leonardo, me imagino que como economista necesitas las cifras correctas, los datos correctos para elaborar una estrategia, una política. ¿Se puede confiar en las cifras tanto económicas como políticas, como sanitarias que brinda el gobierno de Venezuela hoy? No, para nada, o sea, es muy difícil confiar, sobre todo porque una de las características de la economía venezolana y del gobierno venezolano es que entró en las prácticas muy similares a lo que tú reconoces y conoces como el secretismo soviético. ¿Te acuerdas la época soviética cuando el accidente de Chernóbil, donde apenas murieron 24 personas y 110 heridos, cuando realmente Alemania, Suecia y Noruega, que vivieron la nube radioactiva, dijeron aquí murieron más de 300,000 personas? Entonces, igualmente con China, tú me decías a mí cuántos muertos hay por COVID en China, y de verdad que yo no sé, pero yo tengo algunas, no sé si tú, pero yo tengo algunas dudas realmente de cuántos muertos hubo en China por COVID-19, básicamente por el tema del secretismo que caracteriza mucho a los regímenes totalitarios y autocráticos. Igualmente en Cuba las cifras son bastante difíciles de creer, inclusive desde el punto de vista económico. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, te cuento algo interesante. El Banco Central de Venezuela publicó el cierre del año 2019 y dijo que la economía venezolana acumula en los últimos 5 años una contracción de 57%. Bueno, muchos economistas dicen eso está subestimado, no es 57% de la caída en los últimos 5 años, es más, es casi 70% de la caída. Yo te pregunto, mi estimado amigo, ¿cuál es la diferencia de caer 57% y 70% en el Producto Interno Bruto en 5 años? O sea, no sé, yo quiero que tú me lo expliques como periodista. No, es simplemente el manejo, es el manejo de la cifra para no decir nunca del todo la verdad. No, pero estoy siendo sarcástico. Sí. O sea, cuando yo discuto con mis colegas economistas, yo digo, según el Banco Central de Venezuela, la economía cayó 57 puntos. Y alguien dice, oye, vale, pero esa cifra no es verdad. Como que si estamos escondiendo demasiado. No, es verdad, estás escondiendo. Pero es que 57 puntos de caída es una tragedia. Es decir, es como una persona que murió de 15 puñaladas, cuando en realidad murió de 25. Pero por Dios, ¿cuál es la diferencia entre 15 puñaladas y 25 puñaladas si el hombre está muerto? O sea, la economía venezolana, por más que el gobierno ha intentado esconder los números, esconder las cifras, revela claramente un proceso contractivo extremadamente importante, además con una espiral de carácter hiperinflacionaria que lleva a la economía a unos niveles de depresión, donde ya la pobreza crítica y extrema son extremadamente altas e importantes. Por supuesto, el tema de la crisis sanitaria es parte de toda la retórica del secretismo, de la manera de manejar las cosas y de publicitar las cosas. Recuerda que no hay nada más poderoso que la comunicación del comunismo. Son muy malos para gobernar, pero son excelentes comunicadores, ¿no?, a la hora de publicar cifras. Así que entonces, en línea general, lo que más nos preocupa en Venezuela es que esto es una economía monoproductora, monoexportadora y monodependiente de la actividad petrolera, y el petróleo, el ingreso petrolero, es una ecuación que depende de dos variables: del precio del petróleo y de la cantidad de petróleo producido y efectivamente vendido. Bueno, como consecuencia de la salida de Rosneft, la estatal petrolera rusa de Venezuela, que más o menos gestionaba el 60% de los crudos que vendía Venezuela, hoy Venezuela no está prácticamente exportando crudo, pero por otra parte el precio está en a cero, muy bajo para el país, muy bajo para Venezuela, entre otras cosas por la calidad de los crudos que estamos produciendo y exportando, sin ningún tipo de mejoramiento, porque los mejoradores de crudo están en el piso, están paralizados. La industria refinadora, que era la más grande del planeta, la más grande del mundo, ¿ok?, con 1.400.000 barriles diarios de capacidad de refinamiento, hoy produce apenas un 6%, da mucha pena y vergüenza decirlo, y sobre todo mucha tristeza. Entonces, bueno, es un país que tiene las mayores reservas de petróleo del planeta y no tiene gasolina. No tiene gasolina, tiene que importarla de Irán. Entonces, y tenemos razonamiento en todo el país. Así que entonces, bueno, son realidades que hoy tienen lamentablemente nuestra economía. La última pregunta, Leonardo, tiene que ver con el tema de los migrantes. Nosotros en la Argentina y en toda América Latina hemos recibido muchísimos venezolanos que han tenido que salir del país por razones políticas o económicas.
No, pero muchos están tratando de regresar, sé que hay en las fronteras venezolanas, porque bueno, han perdido sus trabajos en los países donde fueron y seguramente están tratando de regresar, aunque más no sea para estar cerca de sus familias. ¿Cómo puede impactar estos movimientos migratorios justamente en un momento en el que no creo que sobre el trabajo en Venezuela? Sí, no, al contrario, más bien está toda esta gente que está llegando a Venezuela, está llegando sin empleo. Una de las tragedias, que vamos a ponerlo, explicarlo de esta manera, una de las características de la diáspora internacional, del éxodo planetario, tú sabes muy bien que es el envío de remesas. El mundo más o menos contabiliza 680 mil millones de dólares en remesas a nivel global, que son enviados por economías preceptoras de la diáspora hacia los países que envían la gente. Entonces Venezuela estaba recibiendo hasta el año pasado casi 3 mil millones de dólares en remesas, que este año van a reducirse a menos de la mitad, entre otras cosas porque 75% de las remesas que vienen a Venezuela vienen de Estados Unidos, y ahí tenemos casi 40 millones de desempleados, de los cuales 57% son latinoamericanos y afroamericanos. Eso afecta a los venezolanos. Así que entonces estamos hablando de que no va a entrar este año casi remesas al país, y por otra parte regresan los venezolanos a complicar más lo que llamaríamos el sistema de salud pública y la real situación económica que hoy vive Venezuela, porque en el nivel de desempleo está por encima del 45% en Venezuela. Leonardo, ha sido clarísimo, te agradecemos este informe, te mandamos un abrazo y seguramente estaremos en contacto. Llámeme cuando quiera y conversamos de Venezuela y de América Latina también, porque nosotros vemos a todos los países de América Latina, pues somos calificadores de riesgo. Va a ser un placer, Leonardo. Un abrazo. Leonardo Buñac es economista y salió en vivo desde Caracas.